va a haber países que no tienen tanto espacio, por ejemplo, para solares o eólicas. Por sus reservas, justo no se tendrían a lo mejor que preocupar por estar utilizando otras, se están inclinando a la parte limpia y renovable. Entonces, pues ahí está un poco también debatible si solo porque tú tienes ese recurso es en lo que te deberías de... Creo que la diversificación es una palabra clave para el mix energético. Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Yo soy Ivana. Yo soy Ceci. Y yo soy David. Y hoy vamos a hablar del mix energético. El mix energético, como ustedes saben, es la combinación de las energías para llegar a abastecer el mercado eléctrico al final, lo que necesitamos, ¿no? La demanda de electricidad que se necesita. Entonces, en este mix, pues obviamente ahorita tenemos combustibles fósiles, tenemos alguna presencia de renovables como son eólica, solar, hay creo que muy poco en el mix de nuclear en México, hablando particularmente de México. Ahora ya sabemos que hay generación por geotermia también, con los episodios anteriores lo hemos visto. Y bueno, a mí me gustaría un poco dar una postura sobre este tema. Para mí, desde el punto de vista de economía circular, el mix energético definitivamente tiene que tener esta parte limpia, renovable y atendiendo obviamente la circularidad, que esto significa no, pues no tener desperdicios o no por lo menos dejarlos sin preocuparnos de nada y desperdiciar el agua, tener muchos desechos, contaminar, obviamente esto no. A mí la verdad me gusta ver como, pues que podemos hacer las cosas recirculando los materiales y obviamente teniendo un tratamiento inteligente del agua, lo que significa obviamente ahorro de agua, pero también, como el nombre lo dice, tratamiento de agua, o sea, no tener aguas residuales para dar y regalar. Pero bueno, ¿cuál es su postura? Pues a ver, yo también soy muy a favor de las energías renovables, pero creo que sí hay que ser muy, pues, estratégicos al respecto, ya que algunas energías renovables pues tienen variabilidad o también conocida como intermitencia, y esto puede complicar muchísimo las cosas. Pero bueno, yo que estudié geotermia y que es mi energía renovable favorita, creo que mientras se implementen, o sea, se incluyan energías renovables que puedan dar esta energía base constante, eso creo que puede ayudar muchísimo. Además de que, bueno, aunque la energía nuclear no sea renovable, es limpia, los nuevos generadores son mucho más seguros. Claro que todo se resume en el manejo, ¿no? De las plantas y o sea, yo considero que si se incluye energía nuclear sería más fácil alejarnos rápidamente de los hidrocarburos. Claro que la energía nuclear pues plantea estos retos técnicos y también la aceptación de la población y los gobiernos y demás. Hemos visto que hay países que más bien se están alejando de la energía nuclear y como dice Ivana, pues México genera poquita nuclear, también poquita geotérmica, pero de geotermia tenemos mucho potencial y nuclear, bueno, pues se podría también tener un poco más para apoyar a estas energías renovables que más bien son pues variables, ¿no? De mi lado, mi postura creo que va muy encaminada a la diversificación. Creo que la diversificación es una palabra clave para el mix energético en términos de que va, pues también correlacionada con diferentes elementos, ¿no? Para poder hacer una buena diversificación necesitamos una buena administración de riesgos, lo que también va muy de la mano con un buen asset allocation, o bien el tema de en qué activos pues vamos a estar colocándonos. Y en términos de energía, otro factor importante es la ubicación geográfica. Es decir, dependiendo de la región en la cual nos ubiquemos, pues todas las regiones tienen condiciones diferentes, ¿no? No es lo mismo un lado de Europa que casi no tiene gas natural frente a Rusia que tiene gas natural, ¿no? Por poner un caso. Entonces, esto pues va muy de la mano en términos de saber, bueno, pues cuál es el riesgo que hay frente a esta necesidad de consumo de energía eléctrica que tengo y cómo es que tengo que diversificar esta matriz de energías que hay, ¿no? Porque al final del día no podemos depender únicamente de una. Si tú dependes de solo una energía renovable o de solo una otra fuente de generación nanofósil, perdón, una fósil,
¿Qué es lo que va a pasar? Pues tu generación depende únicamente de una sola cosa, lo cual pues pone en riesgo, le da muchísima incertidumbre a toda la estabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Lo cual puede ser a lo mejor del lado de combustibles fósiles, pues el tema de los precios y su variabilidad, mientras que por otro lado, en el tema de los renovables, pues a lo mejor que estas no puedan suministrar al 100%. Oye, y por ejemplo, de eso que dijiste ahorita, se me hace muy interesante, pero también debatible, la parte de geolocalización, porque por ejemplo, eh, Dubái tiene, obviamente todos sabemos que la Liga Árabe tiene muchísimo potencial de combustibles fósiles y aún así se están inclinando un montón por las renovables, por tener parques solares gigantes, desalinización de agua, que digo, no es exactamente el mismo tema, pero está muy relacionado con la parte energética y aprovechamiento renovable de los recursos. Entonces, a pesar de que ellos sí tienen un potencial en combustibles fósiles pues muy grande y no por sus reservas, justo no se tendrían a lo mejor que preocupar por estar utilizando otras, se están inclinando a la parte limpia y renovable. Entonces, pues ahí está un poco también debatible si solo porque tú tienes ese recurso es en lo que te deberías de basar o poner ahí pues toda tu producción. Pues sí, o De, sea, sí entiendo el punto, pero también tienen mucha energía renovable. Sí, aparte yo creo que eso que se pone sobre la mesa, pues justamente es la diversificación, porque bien tienen muchísimas fuentes de generación fósiles, pero lo que están haciendo es optar por renovables, ¿no? Creo que eso es exactamente la diversificación y creo que es una tendencia que estamos viendo pues prácticamente en muchos lados, aparejado de otros componentes importantes, ¿no? Que también uno de ellos es el tema de financiamiento en un lugar en donde tienes bastantes recursos y un tema importante es saber qué hacer con esos recursos y cómo maximizar o crear valor, pues claramente buscar nuevas oportunidades frente a algo que usualmente tiene pues muchísima variación de precios, que es un mercado muy volátil, el tema de los combustibles fósiles. Del lado renovables, pues tienes un costo de generación prácticamente cero, ¿no? Entonces eso se vuelve también un componente importante que viene a apoyar la diversificación. Sí, claro. O sea, sí, la diversificación es clave y yo pienso lo geográfico, por ejemplo, un país como Japón. O sea, Japón está limitado en cuestión área y a mí sí me pareció súper interesante que ellos decidieran alejarse tanto de la energía nuclear. Entonces va a ser muy interesante ellos cómo reacomodan, ¿no? Su mix energético. Porque, por ejemplo, hay otros países como Francia que generan creo que cerca del 80% de su energía con nuclear. ¿Y cuándo te has enterado de un accidente en Francia? O sea, por eso me refiero a que mucho va al manejo, ¿sabes? O sea, que tengas, o aquí en México, hasta aquí en México, ¿quién en México se ha enterado de un accidente grave en la planta de la Laguna Verde? O sea, va mucho con el manejo, ¿no? Entonces, a eso yo creo que ese es el punto de la ubicación geográfica. O sea, va a haber países que no tienen tanto espacio, por ejemplo, para solares o eólicas, que requieren extensiones enormes. Claro, y también pensado así, porque también nosotros sabemos que pues obviamente están los proyectos y algunos ya en construcción y operación de eólicos en las costas. Entonces, bueno, esa también es otra. No solamente hay la posibilidad de tener eólico en tierra, sino tenemos la posibilidad de tener eólico en mar. Y bueno, solar, la verdad es que hay muchos avances y yo creo que vamos a ver muchísimos más dentro de los próximos años. O sea, no sé si han escuchado de esto que se llama la perovskita, que es un mineral que absorbe la luz solar. Y entonces, con esto que es la perovskita, están planteando, porque ya lo sabían, ya lo habían descubierto y tal, pero están planteando la posibilidad de hacer como filamentos para las ventanas o para otro tipo de materiales con perovskita para que pon tú las ventanas de tu casa, para que, no sé, cualquier superficie así lisa que te esté teniendo como contacto con el sol pueda ser tu panel, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí vamos a ver mucho avance porque este tema de la perovskita ha avanzado bastante. O sea, desde el primer momento en que yo escuché de la perovskita y lo que podían lograr con esto ahora, pues ya tienen muchos más planes de lo que se tenía en un principio y se están desarrollando muchas cosas también para construcción inteligente y construcción sostenible.
con este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que va a llegar un punto en el que a lo mejor la extensión no va a ser necesario como una extensión de tierra gigante para que tú tengas un abasto, sí limpio y si es posible incluso renovable en tu territorio. Sí, claro, la innovación tecnológica es súper importante y yo también creo que lo que va a pasar de lo que no sabemos que va a pasar, ¿no? Es súper interesante y habrá que ver, ¿no? Solo el tiempo nos irá mostrando estas cosas. Pero, por ejemplo, esta peroxita, ¿qué tan fácil es de minar? ¿Dónde está, no? Porque, por ejemplo, también la eólica, tengo entendido que no se sabe muy bien todavía cómo reciclar las aspas. O sea, siento que sí hay algunas cositas que todavía no están al 100. Es correcto, y eso también es un punto que a mí me encanta porque, por ejemplo, como no estamos sabiendo y no es económicamente factible ni siquiera reciclar las aspas, por ejemplo, yo estuve viendo que en algunos de los países nórdicos las están usando como techos para las estaciones de los autobuses y como cosas así, como para cosas de estructura pública, ¿no? Pero entonces ya no Como estamos lámina. a reciclaje, sino recirculación. En vez de estarlas, ok, no las podemos reciclar ahorita, it's fine, vamos a recircularlas. Ujú. Hablando de recirculación, digo, no es lo mismo, pero una de las preguntas que sale mucho también es qué va a pasar con todos los empleos que ya hay en energías relacionadas con hidrocarburos. Y, por ejemplo, en geotermia, casi todo, o sea, muchísimo del conocimiento que tienen los expertos de hidrocarburos en búsqueda de hidrocarburos, cómo manejar, cómo perforar, todo eso, se puede transferir fácilmente a geotermia, por ejemplo. Entonces ya hay algunas iniciativas que están tratando de jalar no solamente el financiamiento o sea, de las empresas grandes de petróleo, sino también a sus trabajadores, ¿no? Todo su expertise. Entonces creo que eso también es importante mencionarlo porque a veces se siente que, no, pero ¿y qué pasa con toda la gente que ya trabaja en eso y todas sus familias y demás? Pero creo que hay muchas vertientes dentro de eso. Y también me gustaría mencionar un dato, que en Latinoamérica se tiene estimado que para el 2050 se generen 40 millones de empleos en energías renovables. Entonces, dentro de esto, pues se requiere muchísima capacitación, se requiere que la regulación alcance y todo esto buscando que sea un mix energético diversificado y resiliente. Entonces es importante pues ver que hay muchísimo por avanzar y que va a haber muchísimos trabajos, pero nos tenemos que pues capacitar, ¿no? Y que justamente creo que es parte de la importancia del mix energético. Creo que han tocado un par de puntos. Uno de ellos, pues, es esto, qué va a pasar con la profesionalización, creación de capital humano, en la medida en lo que va avanzando. Y creo que va avanzando también en función de la innovación que vamos teniendo, ¿no? Que al final, pues bueno, la innovación también conlleva su tiempo, conlleva sus riesgos y sus costos. Y justo aquí también, hablando de la importancia en estos términos, me gustaría agregar otro dato muy interesante. Creo que hablar de mix energético también está en función, pues, de lo que termina por satisfacer el mix energético, que es la demanda de energía digo, puede ser de cierto lugar o puede ser a nivel global, ¿no? Y ahorita estamos revisando un par de datos que de hecho ahorita los estamos viendo en vivo. Y es exactamente ver que, pues, históricamente el consumo de energía, en este caso eléctrica, pues ha crecido anualmente, ¿no? O sea, no hay año en el cual a lo mejor se haya estabilizado o haya bajado, más bien estamos viendo un crecimiento exponencial. Por lo tanto, pues el tema del mix energético pues va muy de la mano con hacerle frente a esta demanda de electricidad, pero hacerlo de una manera correcta, ¿no? Correcta en términos de costos, de buscar lo que sea más óptimo, pero también teniendo en consideración, pues justo esto que hablábamos de la parte geográfica, también teniendo en consideración, pues, qué tipo de capital humano tengo, ¿no? ¿Qué tipo de capital humano puedo volver a aprovechar? Creo que uno de los elementos también que hoy día es tendencia, pues es el hidrógeno verde, ¿no? Y que muchas de las capacidades técnicas dentro de la industria que se podrían aprovechar, pues son las capacidades de gas natural. Entonces, creo que todo eso va muy de la mano para poder avanzar ese mix energético y pues también que tengamos muy presente cuál es la importancia. Totalmente, sí, o sea, creo que esta tendencia al crecimiento es importante recalcarla porque a mí me ha tocado que me pregunten si no sería posible más bien como que ya usar menos energía. Y pues la realidad es que no, o sea, tal vez los países avanzados
tal vez, ¿no? O sea, si se pusieran más las pilas y ya no nacieran tantas personas, pero todos los países que están en vías de desarrollo tienen todo el derecho de tener un estilo de vida igual al de los países avanzados y eso va a requerir más energía, porque probablemente algunos de ustedes hayan visto estas tendencias e iniciativas como de decrecer, ¿no? Y claro que es una idea bonita, o sea, como ser felices con menos, vaya, pero hay muchísimas cosas que requieren energía y no por eso hay que limitar a nadie, ¿no? O sea, mucho avance viene de eso y es interesante que justo todos los años haya crecido, ¿no? Y yo creo que ahí la palabra quizá no debería ser de crecer, sino eficiencia energética. Creo que es uno de los puntos más importantes, no tanto cómo utilizamos menos, sino cómo aprovechamos mejor eso que ya existe. Totalmente. Y creo que sabes que también, o sea, yo creo que obviamente es imposible que veamos una tendencia a la baja en el consumo eléctrico, porque pues ahora tenemos obviamente todo este tema ya de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, o sea, más bien cada vez todo el progreso y todo lo que vamos avanzando tecnológicamente tiene todo que ver con la electricidad. Entonces no hay forma o sea, en mi mente no me imagino cómo podríamos tener una tendencia a la baja, porque aunque hubiera algunos países consumiendo menos o sea, ¿por qué los limitarías a ellos y a otros no? Como países, ¿no? O sea, está muy complicado. Entonces, obviamente, por ahí no puede ser. Los países, obviamente, desarrollados que van a la punta del desarrollo tecnológico, no van a dejar de usar electricidad o no van a consumir menos. Entonces, yo también iría obviamente a la parte de eficiencia. Obviamente la eficiencia es el mejor amigo de la sostenibilidad. Y también a que los países obviamente no pueden pensar en una estrategia de decrecer porque pues todo apunta a que eso no va a pasar, por lo menos no ahorita. No sé qué tanto hayamos llegado al pico realmente de crecimiento tanto poblacional como en consumo, pero no parece así. En todas las estadísticas de las muy diferentes cosas, el crecimiento en consumo ha sido exponencial en los últimos años, desde cosas tan básicas como el consumo de carne, o sea, qué tan seguido, qué tantas veces a la semana la gente consume carne o no, este tipo de cosas y productos que pueden ser como cerveza o todo este tipo de cosas del crecimiento que es alimenticio, ¿no? El crecimiento en los últimos años ha sido exponencial, por supuesto que en electricidad también, en ropa, en todo tipo de cosas. Se ha visto una explosión como tal vez la humanidad nunca la habíamos visto antes. Justo el otro día escuché algo que se me hizo muy interesante como tema de análisis, que decía como hoy en día cualquier persona, cualquiera de nosotros, tiene más acceso a todo tipo de cosas que el rey más poderoso hace 500 años, ¿no? Y se me hizo como un pensamiento de esos como, wow, para reflexionar, ¿no? Como, o sea, el rey más poderoso de hace 500 años estaría impactado con lo que tiene cualquier persona hoy, ¿no? Entonces, hemos visto una explosión brutal y creo que decir, la estrategia es de crecer, es como, no va a pasar, una utopía. Exacto, es utópico, pero pues por eso hay que ser muy estratégicos con nuestra red energética, ¿no? Y implementar todas estas cosas, o sea, eficiencia, que sea resiliente, que se diversifique, que sea ética, o sea, sabes, que sea ética y justa con todos, que haya acceso para todos, demás. Entonces, pues esto más o menos es el mix energético. Esperamos les haya gustado, no sé si tengan alguna cosa para cerrar. Sí, yo solo quisiera agregar me acordé de un tema muy interesante en términos de economía y cómo impacta la macroeconomía. O sea, una función muy importante para modelar diversos temas económicos es la función Cobb-Douglas. Y justamente esta se hace más grande cuando le agregas un factor A, que es el factor tecnológico, ¿no? Y el factor tecnológico, pues justo va de la mano de la demanda de electricidad. Entonces creo que estabilizarlo, decrecerlo, pues no es algo quizá posible y pues dentro de los parámetros que tenemos de pues cuál es el impacto y la importancia económica que esto tiene. Más bien la pregunta aquí entonces es, ¿cómo le vamos a hacer para aguantar este crecimiento, pero con un Eficiencia. mix limpio y en la medida de lo posible, renovable? Pero pues eso ya lo dejaremos para un próximo episodio. Sí, muchas gracias Gracias. y hasta la próxima. Gracias por Bye acompañarnos. bye. Adiós.